Hola a todos. Hoy analizaremos Números capítulo 31. Este pasaje describe la guerra de Israel contra los madianitas. Este episodio ocurre poco antes de la muerte de Moisés y representa uno de los últimos actos importantes de su liderazgo. Dios ordena ejecutar juicio contra Madián debido a lo ocurrido anteriormente en Baal Peor, cuando los madianitas y moabitas llevaron a Israel hacia la idolatría, inmoralidad sexual, corrupción espiritual. El capítulo mezcla juicio divino, guerra, purificación, distribución del botín, obediencia y santidad del pueblo de Dios. En los versículos 1 al 6, Dios le dice a Moisés que Israel debe vengarse de los madianitas antes de su muerte. Cada tribu envía 1,000 soldados, total 12,000 hombres. Fines acompaña al ejército con objetos sagrados, trompetas santas. La guerra no era simplemente política o territorial, era presentada como juicio divino, defensa de la santidad, protección espiritual del pueblo. Madián había participado en el intento de destruir espiritualmente a Israel mediante seducción e idolatría. En los versículos 7 al 12 se narra que Israel vence completamente. Eliminan a los hombres, destruyen ciudades, toman botín, capturan mujeres y niños. También muere Balaán, hijo de Beor. Aunque Balaán había pronunciado bendiciones sobre Israel anteriormente, después participó indirectamente en la corrupción espiritual del pueblo. Según Números 31:16, Balaán aconsejó inducir a Israel al pecado. El peligro espiritual muchas veces no viene solamente de enemigos externos, sino del compromiso con el pecado, seducción espiritual, corrupción moral. En los versículos 13 al 18, Moisés se enoja porque los soldados dejaron vivas a las mujeres madianitas. Estas mujeres habían participado en la corrupción de Israel en Baal Peor. En esta ocasión, el juicio estaba relacionado con preservar la supervivencia espiritual del pueblo, no simplemente con conquista militar. Este es uno de los textos más difíciles del Antiguo Testamento, porque contiene violencia extrema. Es muy importante considerar los siguientes puntos. En primer lugar, el relato pertenece a un contexto histórico antiguo de guerra tribal. En segundo lugar, Israel funcionaba como nación teocrática bajo juicio divino directo. En tercer lugar, el texto describe un juicio específico y limitado, no un mandato universal. Y en cuarto lugar, la revelación bíblica progresa hasta Cristo, quien enseña a amar a los enemigos, tener misericordia, perdón y reconciliación. En los versículos 19 al 24, después de la guerra, los soldados permanecen fuera del campamento. Deben purificarse, lavar sus ropas, limpiar los objetos. Incluso en una guerra autorizada, el contacto con muerte producía impureza ceremonial. Esto enseña la gravedad del pecado, la realidad de la muerte, la necesidad de purificación delante de Dios. El fuego y el agua simbolizaban limpieza, purificación y restauración. En los versículos 25 al 47, el botín se divide entre soldados, pueblo, sacerdotes, levitas. Dios debía recibir una parte. Los levitas también eran sostenidos. Todo pertenecía finalmente a Dios. La victoria no debía producir orgullo humano. Israel debía reconocer la dependencia de ellos con la divinidad, la gratitud y la responsabilidad espiritual. Los oficiales descubren que ningún soldado murió,
Entonces presentan una ofrenda voluntaria: oro, joyas, objetos valiosos. Ellos reconocen protección divina, misericordia de Dios, gratitud por preservación. Los temas principales de este capítulo son la santidad de Dios. Número 31 enfatiza que Dios toma seriamente la idolatría, la corrupción espiritual y el pecado colectivo. El segundo tema tiene que ver con el peligro de la seducción espiritual. Israel no fue destruido inicialmente por fuerza militar, sino por la tentación, la inmoralidad, la idolatría. Muchos creyentes no abandonan la fe por persecución, sino por compromisos graduales, influencias corruptoras y pérdida de fidelidad espiritual. El tercer tema tiene que ver con la necesidad de purificación. Después del conflicto había purificación. Esto revela que el pecado deja contaminación. El ser humano necesita limpieza espiritual. Y el cuarto tema está relacionado con el reconocimiento por la victoria. El pueblo debía devolver parte del botín a Dios. Todo logro humano finalmente depende de la gracia divina. El Nuevo Testamento transforma el concepto de guerra física en guerra espiritual. Efesios capítulo 6 dice que la batalla del creyente no es contra personas, sino contra el pecado, la maldad espiritual y las tinieblas. Segunda de Corintios capítulo 10 menciona que las armas del creyente son espirituales: verdad, oración, fe y la palabra de Dios. Número 31 revela la gravedad del pecado y las consecuencias destructoras de la rebelión contra Dios. La corrupción de Madián simboliza el poder del pecado para apartar el pueblo de la comunión divina. El capítulo también muestra que después del juicio era necesaria purificación. Esto apunta proféticamente hacia Jesucristo, quien vino no solamente a juzgar el pecado, sino a cargarlo sobre sí mismo para traer limpieza y reconciliación. Mientras en número 31 la contaminación debía purificarse con agua y fuego, en el Evangelio Cristo ofrece una purificación definitiva por medio de su sangre. La guerra física en el Antiguo Testamento encuentra su transformación espiritual en el Nuevo Testamento. Cristo vence el pecado, derrota las tinieblas y libera al ser humano de la esclavitud espiritual. Finalmente, el capítulo enseña que Dios desea un pueblo santo y apartado del mal, pero el Evangelio revela que esa santidad solamente puede alcanzarse plenamente mediante la gracia, la obra redentora y la justicia perfecta de Cristo Jesús. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.